I'm a flight risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slid. Only telling all the truth, I never fib. All the same, all the same, all the same. Spend some money, do some shit for the fame. Got a baddie with me, I don't know her name. Switch gears, go sky in the rain. Hit the brakes. I don't ever wanna see the face. I'm from Canada and not the States. Said I'm working way too hard, I need a break. Bitch, I'm like a boat, I'm not the way. Need to slow down, that's just what they say, shit. I'm on a road now, Santa's making list, bitch. T's what they want, T, but they don't ever say shit. Back to the basics, you gotta keep your patience. Risk. I don't think they're ready for the shit. Take a flight to Cali for the bid. They don't ever wanna see me win. That's a lot of conversation. See me going up, I'm off the grid. Wanna make a couple millions for my kids. Always walking to the money, never slid. Only telling all the truth, I never fib. Be careful what you say, cause you on a front line. Yeah, we going quick, moving like a timeline. Yeah, I got a lot of enemies that try to take control of me. So I put it in the past, what they want. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habéis visto, os he enseñado unos clips antes, un edit de lo que he hecho un poquito esta mañana. Eso va incluido el entrenamiento de hombro-brazo. Os he grabado ejercicios de hombro, alguno de bíceps y también alguno de tríceps. Pero bueno, próximamente quiero hacer un vídeo también enseñando el entrenamiento de hombro-brazo, explicaros cómo lo planteo, porque yo sé que no suele, la mayoría de gente no lo suele hacer, sino que pues hace típico push-pull legs o cosas así. Y yo también, pero de vez en cuando hago planificaciones con hombro-brazo, que las voy rotando entre eso y push-pull legs. Y bueno, pues creo que pues es interesante hacer un vídeo y explicaros básicamente por qué lo hago y lo bien que me ayuda para crecer los brazos, que al final es un punto débil mío y que por eso lo hago. El tema que vengo a tratar hoy, de lo que voy a hablar hoy, no es del entrenamiento de hombro-brazo, ni mucho menos. Voy a hablaros un poco del error que yo cometí cuando empecé a entrenar en el gimnasio, y un error que veo muy frecuente. Qué mejor para explicar un error que hablar de uno mismo, hablar de la historia de uno mismo y de la experiencia de uno mismo. Así que bueno, el error básicamente, y lo que veo que comete este error mucha gente, es el tema de ya no el si comer arroz o comer pasta, o entrenar de una forma o entrenar de otra, hacer un tipo de ejercicio o hacer otro. El error que cometí yo, que fue no centrarme en la etapa de volumen cuando empecé en el gimnasio, no centrarme en comer cuando empecé en el gimnasio, no centrarme en crecer cuando empecé en el gimnasio. Y bueno, esto lo que me hizo fue perder muchísimo tiempo, perder muchísimos gains que podía haber ganado al principio cuando empecé a entrenar, y sobre todo eso, que ese tiempo que empleé en entrenar en el gimnasio sí que fue de provecho, porque evidentemente evolucioné, pero no evolucioné todo lo que pude por este error que os digo, que es no comer suficiente y no hacer etapas de volumen. Yo cuando empecé a entrenar, que estaba en primero de bachillerato, estaba muy delgado, os iré dejando fotos por pantalla mientras paso todo el vídeo, ¿vale? Estaba muy delgado, realmente delgado, pesaba alrededor de creo que 53, 54 kilos. El caso es que igualmente al estar tan delgado no tenía una cantidad excesiva de grasa, porque como podéis ver en fotos no estaba gordo, ni mucho menos, a pesar de estar delgado. No era el típico tampoco barriga y estar delgado en las extremidades, sino que en general estaba delgado, pesaba muy poco peso, pesaba muy poco, o sea, demasiado poco peso, pero aún así no estaba definido, como podéis ver, ¿vale? Tenía ese aspecto igualmente blandito, ese aspecto con grasa, ese aspecto de, aunque estés delgado, estar fofisano, que se suele decir entre comillas, ¿no? Yo venía de haber estado en una etapa más, cuando era más pequeño, pues un poquito más rellenito, sinceramente. No era tampoco gordo, pero cuando era más pequeño, que estaba en primaria y a principios de la ESO, sí que estaba más rellenito. Entonces me da un poco, sinceramente, de cosa, un poco de miedo el entrar en etapa de volumen cuando empecé en el gimnasio, el empezar a comer más comida de la que necesito, el estar en un supercalórico, porque en mi inocencia, en mi desconocimiento y el tener poca experiencia, pensaba que posiblemente si hacía eso iba a acabar gordo, iba a acabar ganando demasiada grasa, iba a acabar tapándome, iba a conseguir un físico que era totalmente lo que yo quería conseguir, que quería un cuerpo musculado, y la etapa de volumen veía que lo que me iba a hacer era pues estar más tapado. Esto sumado a que tampoco conteaba lo que comía al principio cuando empecé a entrenar, simplemente comía pues un poco lo que hacían en casa, un poco por ojo y demás, pero al final del día yo no sabía exactamente lo que comía, ni exactamente ni alrededor, o sea, no sabía si estaba comiendo 2.000, 3.000, 4.000 calorías, no sabía nada. Tampoco es necesario porque era un chaval, pero bueno, sí que es interesante saber más o menos lo que comes, informarte un poquito más y no ir dando palos a ningún lado y sin ir a ciegas, sinceramente. Yo comía por intuición, como también tenía miedo de ganar excesiva grasa, comía
bastante fruta también, bastante verdura, y quieras que no, pues esos son alimentos que no tienen una cantidad excesiva tampoco de calorías, ni de carbohidratos, ni de nada. Entonces, a pesar de que comiera muchísimo de eso, no era suficiente para llegar pues a todos los requerimientos que yo necesitaba para hacer un volumen en condiciones. Con este miedo lo que acabé haciendo fue, sí, hacer etapas de volumen y empezar comiendo, pero no las cantidades que necesitaba, con lo cual iba ganando de peso muy poquito a poquito. Sí que es verdad que igualmente pegué cambio, porque sí que comía más de lo que comía antes, porque me forzaba a comer muchísimo más. Pero aún así no mejoré todo lo que podía haber mejorado, ni gané toda la masa muscular que podía haber ganado durante estos primeros años de entrenamiento. No fue hasta que tuve un entrenador posterior, no fue hasta este momento que tuve un entrenador y que tuve una dieta, un preparador, una dieta cerrada y bueno, una dieta planteada, que supe lo que tenía que comer, que supe lo que estaba comiendo y que bueno, me acostaba al final del día sabiendo que había comido todo. Y aquí fue cuando realmente mejoré, a pesar de que sí que, lo que os digo, había hecho etapas de volumen, pero no tan buenas como estas que tuve y estas que he tenido estos años que he tenido entrenador, porque he hecho las cosas muchísimo mejor, he hecho las cosas más al dedillo, he hecho las cosas muchísimo más controladas, he hecho volúmenes de verdad, ya sí que subiendo de peso, comiendo suficiente, con todas mis necesidades cubiertas a la hora de subir peso y ganar masa muscular, con lo cual ha sido cuando mejor. Esto yo sé que le pasa a muchísima gente y por eso básicamente hago este vídeo. Mucha gente tiene miedo a empezar una etapa de volumen, sobre todo gente novata, que es sobre todo a los que va dedicado este vídeo y a lo que estoy hablando, como yo cuando empecé, que era un novato. Tienes miedo a empezar un volumen porque piensas que te vas a tapar, porque piensas que vas a ganar mucha grasa, porque piensas que es todo lo contrario a lo que quieres, pero tenemos que entender que al final, evidentemente, hagas lo que hagas si eres novato y entrenas de una manera decente y das el estímulo necesario, porque aquí tenemos que diferenciar, digamos, la fuente de energía y luego el estímulo que le das al cuerpo. Si tú no le das un estímulo al cuerpo suficiente, no vas a ganar masa muscular, ese estímulo se lo das en el gimnasio, y luego, digamos, el combustible, que es la comida. No le das una alimentación suficiente, que no tiene por ser una alimentación cerrada cuando tienes 16 años y que comes pollo, arroz, da para muchísimos más vídeos todo esto, pero porque se puede hacer de mil maneras. Pero si no comes suficiente y no te fuerzas a comer un poquito más, si eres una persona que come poco, lo más probable es que no le estés dando la suficiente energía que tu cuerpo necesita, la suficiente proteína también. Las etapas de definiciones realmente están diseñadas y se las puede permitir una persona que ya tiene una base de masa muscular debajo. ¿Por qué? Porque el definir es pulir, quitar esa grasa y va a permitir que se vea todo lo que hay debajo, toda esa masa muscular. Si tú no tienes masa muscular debajo e intentas hacer una definición o simplemente no haces un volumen, lo que va a pasar es que no tienes esa masa muscular debajo. Si no tienes esa masa muscular debajo y defines, por ejemplo, vas a acabar con ese aspecto más blandito, con ese aspecto más graso, a pesar de que no tengas un porcentaje graso alto. Simplemente lo que te falta es masa muscular, no te sobra grasa. Esto lo vas a ganar haciendo etapas en las que te vas a tapar un poquito más, en las que vas a hacer una etapa de volumen, o bueno, otras etapas que se podrían hacer incluso dependiendo mucho del caso. Pero una persona delgada que empieza en el gimnasio, que no tiene un sobrepeso y que es obvio que no necesita hacer una etapa de pérdida de peso ni de pérdida de grasa, porque no lo necesita, que le ves al chaval que no, pero simplemente le ves que no está musculado, le falta musculatura, eso lo va a ganar en el gimnasio, lo va a ganar haciendo etapas de volumen, lo va a ganar comiendo suficiente, seas un chaval o seas una persona de 25 años que empieza en el gimnasio. Ese cuerpo típico que vemos, que hemos tenido muchos, y yo me incluyo, de persona delgada, pero que tiene un aspecto más blando, que tiene un aspecto más graso, simplemente lo que falta es masa muscular. Y esa masa muscular se va a ganar entrenando fuerte, comiendo suficiente, descansando, respetando todas estas bases, pero sobre todo lo que os digo, estando en etapa de ganancia muscular. Creo que es un error que nos ha pasado a muchos, yo me incluyo. He estado 2 años en el gimnasio haciendo etapas más o menos de volumen en las que realmente no estaba comiendo tanto como pensaba, porque lo hacía todo de manera intuitiva. Todo también motivado por ese miedo al volumen que yo tenía, a taparme, al ponerme gordito, al ganar grasa y a estar como antes cuando era más pequeño, con lo cual me daba cierto respeto. Y lo que tenemos que entender es que si haces una etapa bien de volumen, controlada, con cabeza y bien estructurada, no vas a ganar grasa excesiva, no te vas a poner gordo, no vas a ser falete, ¿vale? Sí que es verdad que evidentemente vas a ganar grasa, pero una grasa que va a ir acompañada de toda la masa muscular que habrás ganado en esta etapa. Y luego, cuando pulas ese cuerpo más grande que tienes, tanto de masa muscular como un poquito de grasa, quitarás la grasa con mucha facilidad y en vez de tener ese cuerpo blandito que tenías antes, también habrá masa muscular debajo, con lo cual no será blandito como antes, sino que a ese mismo porcentaje graso que tenías antes y te veías blandito, con esa masa muscular añadida que tenías, te vas a ver mejor. Creo que es un error que se comete mucho al principio, que se descuida y por eso la gente progresa muy poco. Toda la gente más delgada es a la que va dedicada este vídeo, como yo cuando empecé en el gimnasio. Ojalá hubiera visto este vídeo cuando empecé y no me hubiera metido tantas comidas de cabeza como las que hice. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, de verdad. Como siempre, tenéis todas mis redes sociales abajo y bueno, nos vemos en unos días con otro más.